La primera pregunta es obvia cuando tú dices que trabajas en casa. Lo primero que te dicen es, ¿trabajas en pijama? Yo respondo, bueno, antes de tener 2 hijas algún día, viviendo en Valencia es más difícil, pero seguramente si viviera en Pamplona, con todo lo cambiante que es el tiempo aquí, pues seguramente vería a la gente pasar con su paraguas y yo decidiría trabajar en pijama. Ahora se ha acabado esto y a las 7:30 hay que levantarse porque hay que llevar a las nenas, en este caso al colegio. Pero empiezo por esta reflexión porque la realidad es que no soy esto, que es lo que podría pensar mucha gente cuando habla de alguien que trabaja en casa. Aquí hay mucha gente joven, pero en los años 80, como ya hemos hablado de esta década durante estos talks, a una persona que trabajaba en casa más o menos se la venía a configurar como alguien con sobrepeso. Podéis ver que no es mi caso, aunque no es fácil teniendo que comer durante todo un fin de semana en Navarra. No me alimento de Snickers, no juego a la Nintendo a pesar de que lo hice en el pasado, y no vivo en una casa sin ventanas en la que solamente miro a un ordenador. Es todo lo contrario. Últimamente tengo muchos problemas para estar más en casa porque mi realidad es que quedo con mucha gente que además me da muchísimas posibilidades de tener muchísimas visiones y que es casi un resumen de estos TED Talks en la Universidad de Navarra, donde cada uno está hablando de una cosa diferente y sin embargo todos estamos conectados. Somos, y este es el primer gran concepto que os quiero contar, la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde quiera. Obviamente si sois un camionero, ¿no? Si sois un camarero, seguramente tampoco, salvo que queráis ir, por ejemplo, a servir en las Islas Maldivas, que no debe ser un mal trabajo, pero con un ordenador y un teléfono, o incluso simplemente con un teléfono, podemos estar conectados, podemos escribir emails, podemos conectarnos por WhatsApp. Os sorprendería que hay gente aquí que ha desconectado el WhatsApp para siempre, no simplemente durante mi charla. Y hay un momento en el que nuestra realidad nos dice que el 60% de las profesiones de hoy día solo requieren una tecnología. Y una vez estás conectado, tú puedes trabajar desde donde quieras. Pero, seguramente esa cara de agobio la conozcáis muchos, hay gente que no es capaz de trabajar bien ni siquiera en la oficina. Y es evidente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo trabaja bien, ni a todo el mundo le han enseñado a trabajar bien. Y lo que no podemos hacer es mandar a la gente a trabajar desde casa, y esto puede parecer algo incongruente con lo que os estoy contando, y no es así. Porque si alguien no trabaja bien en la oficina, no va a trabajar bien en casa. Pero alguien que trabaje bien en la oficina tampoco sabe si va a trabajar todavía bien en casa. ¿Por qué? Porque estamos en la segunda revolución industrial. ¿Y qué es lo que ocurrió en la primera? Que había muchos señores y señoras que venían del campo para meterse en una fábrica en la que jamás habían estado, en la que nunca habían construido un coche, porque no habían visto un coche en su vida. De hecho, la mayoría de la gente que construía coches no tuvo coches hasta mucho después. Y al final, a esa gente hubo que formarla, porque las empresas ganaban mucho dinero, pero para empezar a ganar dinero tenían que enseñar a la gente a hacer los productos con los que iban a ganar dinero. Aquí está ocurriendo lo mismo. No podemos enseñar a la gente o mandar a la gente a trabajar a casa si no les hemos enseñado a hacerlo. Porque nos ha atropellado la tecnología y creemos todos que sabemos manejarla y en realidad lo que nos quita es tiempo y capacidad de ser productivos. Al final, hay 4 problemas muy graves que tenemos ahora mismo en cualquier sociedad, seas o no freelance, trabajes en una oficina o trabajes desde cualquier lugar del mundo. 1. ¿Cuántos WhatsApps, tweets, Facebooks, mails ves al día? Yo propongo una cosa que es que contabilicéis el tiempo que pasáis en cada uno y lo veáis a lo largo de una jornada y os deis cuenta de cuánto tiempo estáis pasando simplemente con las notificaciones que os llegan. Hice una cosa una vez, un experimento con un amigo, que puede parecer revolucionario, que es durante las 2 horas en las que quedé a comer con él, no cogí el teléfono. Hay gente que se escandalizó, ¿no?, cuando se lo conté. Bueno, pues simplemente quería ver cuánto tiempo iba a tardar, porque como comprenderéis el teléfono no dejó de sonar,
cuánto tiempo iba a tardar después de la comida en contestar a lo realmente importante. Y lo cronometré. Es verdad que tenía muchos tweets, muchos Facebooks, muchos emails y muchos WhatsApps, pero la realidad es que a la mayoría de ellos no tenía por qué contestarles en ese momento. Y es más, si no les contestas en ese momento, la gente tampoco se va a poner pesada. Algunas sí, todos conocemos a alguien, pero en general no. Me costó 7 minutos. Y pensé cuánto me hubiera costado en esa comida de 2 horas contestarlo a todo a causa de todas las interrupciones. Y llegué a calcular unos 28 aproximadamente. Es decir, que yo tuve 2 horas de conversación con mi amigo en contra de 1 hora y 32 minutos que hubiera tenido, donde además nos hubiéramos interrumpido constantemente. Hay un segundo problema. A todo el mundo nos dicen que trabajemos por horas y nos hacen los contratos así. Pero, sin embargo, lo que quieren es que cumplamos unos objetivos. Y nadie nos está enseñando a trabajar por objetivos. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que si alguien se va a las 2 de la tarde porque ha acabado lo que su jefe le ha dicho que haga hoy, le miran mal. En España, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Hay una tercera necesidad que viene de mi generación y de una generación anterior y que ojalá no le ocurra a las generaciones siguientes que estoy viendo en la sala, que es que a nosotros nos han educado para sentirnos culpables. A nosotros nos dijeron que quien más estudia es quien antes llega, que quien más horas trabaja es quien más dinero gana y quien más feliz es. Y sin embargo, eso no está ocurriendo, como han explicado aquí algunos de los speakers. ¿Qué pasa? Que cuando algo te viene educacional y emocionalmente desde la infancia, nunca se va. Yo he estado con mi hija en el parque y he tenido un email y he sentido la necesidad de contestarlo. Y estaba con ella, pero he sentido la necesidad de contestarlo. ¿Por qué? Porque a mí nunca se me va a ir la culpabilidad que me impregnaron en una educación que no solo era de los padres, sino de la sociedad en general. Tenemos la oportunidad de que esa culpabilidad desaparezca. Y hay una cuarta importante, para mí fundamental, razón, que es ¿cuánto tiempo vamos a pasar con nuestros hijos? ¿Cuántos de vosotros no habéis visto a vuestros padres aparecer en casa porque os decían que tenían que trabajar de 9 a 9 o de 8 a 10 para sacaros adelante? Yo os pongo un ejemplo de cómo lo que antes costaba 1 hora, ahora cuesta 1 segundo. Y os lanzo la pregunta de ¿por qué los 59 minutos, 59 segundos restantes no los podemos utilizar para hacer otra cosa que no sea seguir trabajando? Cuando yo empecé en el periodismo hace 20 años, gracias por decirme todos que parezco más joven, tenía que mandar una nota de prensa por fax. Hay gente aquí que no sabe lo que es el fax. Bueno, pues cada fax suponía un envío de 2 minutos. A 30 medios de comunicación, sumados eran 60 minutos. Hoy, eso mismo lo hago en 1 segundo a 300 medios de comunicación a través de un email. Soy igual de bueno o de malo haciendo mi trabajo, pero tengo 59 minutos que aprovechar. Elegid con qué queréis aprovecharlos. Y sobre todo a los directivos, que entiendo que no quieren implementar el teletrabajo de inicio, porque ni ellos mismos algunas veces creen en él, les digo, hacedlo en las oficinas, coged los fundamentos y llevadlos a los trabajos en los que estáis. Que si un señor ha hecho lo que le has dicho, se pueda marchar porque quiera estar con sus hijos. O que si alguien decide ese día no venir a la oficina, porque muchos directivos viajan 100 días al año y nadie les dice que en esos 100 días no están trabajando para su oficina, aunque no estén físicamente allí, no hay ningún problema. Tienes que saber marcar qué es lo que quieres de tu gente. Y a partir de ahí, seguramente ellos te respondan. ¿Por qué? Porque el problema es de los trabajadores a los que no se ha formado, pero el gran problema es que las personas que están por encima de ellos son los que tienen que comunicarse y tienen que explicarles y decirles yo quiero esto de ti dentro de 1 mes, yo quiero esto de ti dentro de 6 meses y yo quiero esto de ti dentro de 1 año. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque quien tiene en la cabeza el plan a corto, a medio y a largo plazo es el directivo, no el trabajador. Y no puede ser que una persona llegue cada día y encienda el ordenador a ver qué pasa. Y que nadie le esté diciendo esto es lo que quiero de ti porque así vamos a ser mejores, así podrás tener incluso algo más de sueldo, así podrás salir antes del trabajo, así podremos ser una empresa en la que todo el mundo esté contento.
Voy a hacer transmedia, que es un concepto que os recomiendo que empecéis a interiorizar, y dentro de una charla TED voy a recomendar otra charla TED. Esta es de Jason Fried y se titula ¿Por qué no se trabaja en la oficina? Os recomiendo que la veáis, si podéis esta noche y si no mañana. Porque nos enfrentamos a un problema, sobre todo los que somos freelance, que es, primero, que no hay legislación. Nadie sabe si yo me lesiono en mi casa, si eso me lo cubre mi seguro o el de la empresa, porque tampoco los contratos entre freelance y empresas están todavía delimitados del todo. Nos enfrentamos a un segundo problema, que es que ningún político ha sido freelance, y eso, obviamente, les impide legislar como tales. Nos encontramos en un tercer problema, que es que, como trabajamos desde casa y parece que trabajamos menos, parece que nos tengan que pagar menos también. Y hay una diferencia enorme entre las personas contratadas y las personas, vamos a llamarlas, subcontratadas. Pero es que además vamos a una cuarta diferencia, y es que nuestro problema ahora mismo, y en el que nos tienen que educar, es la gestión de la incertidumbre. Si vosotros vais a acabar siendo freelance, os vais a encontrar con lo que yo llevo encontrándome 10 años, que es, mañana tendré los mismos clientes. Si se me cae uno, ¿cómo pago mis deudas? Cuando vienen 3, ¿les puedo dar el mismo trato que si me vinieran ahora mismo 2 más? En ese escenario laboral nos vamos a mover porque nos estamos moviendo ya. Pero, sin embargo, hay 4 cosas que ahora mismo, hoy, podrían implementarse y mejorar cualquier empresa. Por ejemplo, hay mucha gente que no conoce a sus empleados y no sabe que una persona tiene a su madre enferma. Y que seguramente esa persona querría estar en casa por las mañanas cuidando a su madre. Si tú le dejaras estar por las mañanas cuidando a su madre y ella o él pudiera estar trabajando mientras lo hace, esa persona jamás se va a ir de tu empresa. Porque le estás generando una posibilidad que muy pocas compañías dan ahora mismo. Hay una segunda parte. Yo trabajo con muchos atletas con discapacidad. ¿Cuánta gente con discapacidad es buena y no tiene acceso al mercado laboral simplemente por una cuestión de prejuicios? ¿Cuánta gente con discapacidad es top, podrías fichar y tendrías un engagement con ellos por el que jamás se irían de tu empresa? Muchísima. Y cada vez hay más. Es más, si tú haces una entrevista por Facebook Live, no sabes si alguien está sentado en una silla o en una silla de ruedas. Tenemos un problema ambiental. ¿Cómo podemos parar la contaminación? Pues, por ejemplo, haciendo que la gente no vaya a trabajar en coche. Pero es que quien vive en una esquina de México DF y tiene que ir a la otra, no creo que pueda coger el metro. Así que hay una solución, como dijo uno de los ministros más importantes de Luxemburgo, que es: aquí entra demasiada gente y no cabemos todos, que se queden en casa y que trabajen y vamos a ver qué pasa. Y además hay una cuarta pata que cada vez es más importante. ¿Cómo retengo el talento? Si cuando alguien empieza a ser bueno me lo van a quitar las grandes empresas tecnológicas, pues solo le puedes dar un salario emocional, que es al final el que, junto con el salario físico, va a hacer que tú decidas quedarte en una empresa, igual que cuando estás en un equipo de fútbol más pequeño, a lo mejor decides no marcharte porque lo que te van a dar allí no te va a compensar lo que puedes estar viviendo en estos momentos. Esto es un número romano, creo que todos lo conocemos, y representa el 10. No es ningún dorsal que haya llevado yo en el fútbol, sino el número de años que me gustaría que durara esta charla. Es decir, yo espero que dentro de 10 años esta charla ya no esté colgada en la plataforma TED, porque no tenga sentido que hablemos de teletrabajo, porque el teletrabajo esté implementado, porque todo el mundo sea consciente de que, si no el propio teletrabajo, los fundamentos del mismo tengan la capacidad de estar generando una nueva sociedad. Pero si no es así, os hago una segunda recomendación. Carl Honoré tiene una charla TED en la que elogia la lentitud y en la que dice que un día se encontró leyéndole un cuento a su hijo y lo único que le pasaba por la mente es que quería acabar y que se durmiera rápido porque quería tener tiempo para sí mismo. Y ahí es donde dio el clic y dijo: no puede ser que yo esté deseando irme al sofá cuando estoy con mi hijo. Para mí esta charla cierra un círculo también, no solo la de Carl, sino la mía. Aquí hace 50 años estudió mi padre durante un año medicina. Y yo a mi padre, igual que a mi madre, no pude verlos todo el tiempo que mis hijas me están viendo a mí. Así que solo os pido,
y os hago una recomendación, que os grabéis una de las mejores frases que yo he escuchado en los últimos tiempos y que viene de este señor y que se puede ver en su libro y que se puede ver en su charla. Y que penséis, como decía en una charla anterior, que si seguís cumpliendo años os moriréis. Que es que cuando lleguéis ahí, salvo que trabajéis en Google y seáis personas biónicas que vivan 500 años, seguramente nunca miraréis atrás y diréis, ¿por qué no pasé más tiempo en la oficina? Muchas gracias.